Mi esposa le dio acceso total a nuestras cuentas bancarias a su familia sin consultarme y 300K después descubrí que esto era solo la punta del iceberg. No sé ni por dónde empezar, pero siento que necesito desahogarme, porque esto me está dejando completamente desconcertado. Mi esposa acaba de hacer algo que ni en 1000 años hubiera imaginado, le dio acceso total a nuestras finanzas a su familia sin consultarme en ningún momento. Pero antes de que empiecen a pensar que soy un maníaco del control o algo así, déjenme contarles cómo fue todo. Llevamos casi 10 años de casados y, como muchas parejas, hemos ido estableciendo un sistema en el que mi esposa y yo manejamos nuestras finanzas juntos, aunque yo siempre me encargué de lo más complejo, como las inversiones y las cuentas más grandes, mientras que ella se ocupaba de las cosas cotidianas. Como que, yo me encargaba de lo pesado y ella de las cosas pequeñas, pero siempre compartiendo todo. Nunca hemos sido una familia rica, pero no nos ha faltado lo necesario. Ambos trabajamos, aunque en realidad la mayor parte de los ingresos provienen de mis negocios. Al principio fue un poco difícil, pero a lo largo de los años hemos ido consolidando nuestra situación. Todo estaba bastante equilibrado y sin sobresaltos hasta hace una semana. Estaba en una reunión con mi contador, como siempre, revisando los balances y proyectos. Me menciona algo que me dejó completamente helado. ¿Te compraste una casa nueva? Las cuentas están bajando muchísimo, como si hubieras hecho algún tipo de movimiento grande. Casi $300,000 menos en una semana. ¿Todo está bien? Yo me quedé como en shock. No entendía nada. No había comprado nada, ni había hecho transacciones grandes. Pensé que era un error. Fue cuando empecé a sentir esa sensación en el estómago de que algo no estaba bien. El contador me siguió diciendo que el gasto era tan irregular que ya había notado patrones extraños en las cuentas. Decidí ir al banco para ver qué estaba pasando. Pensé que probablemente había sido algún hackeo o algo por el estilo. Pero cuando llegué al banco y les pedí el reporte de todas las transacciones, me di cuenta de algo que me dejó helado. No había señales de que me hubieran hackeado, pero algo raro pasaba. Los movimientos de dinero no provenían de ninguna tarjeta que estuviera registrada en mi nombre, sino de una cuenta conjunta que compartía con mi esposa. Lo que más me confundió fue que no había notificaciones de pagos o de retiradas fuera de lo común. Fue entonces cuando me dijeron que mi esposa había autorizado a uno de sus familiares, su primo, a usar nuestras cuentas para salir de una crisis económica. En resumen, su familia estaba pasando por un momento muy complicado y, al parecer, necesitaban ayuda urgente. Según ella, no le pareció necesario discutirlo conmigo porque pensó que lo más importante era apoyarlos en ese momento tan difícil. Sin embargo, ni en 1 millón de años habría pensado que ella haría algo así sin consultarme primero. Lo peor de todo es que me enteré que no solo estaban usando el dinero para sobrevivir, sino que estaban viviendo a cuerpo de rey, gastando como si no hubiera un mañana. Se habían retirado suficientes fondos como para vivir un año entero sin problemas. Obviamente, mi primera reacción fue de shock, luego de enojo. Pero aún no me atrevía a enfrentar a mi esposa, me sentía incapaz de procesar lo que había hecho. ¿Cómo pudo hacer esto sin hablar conmigo? Me sentía traicionado, y eso me empezó a consumir. Estoy escribiendo esto porque en serio necesito saber cómo manejar todo esto. ¿Cómo se supone que debo reaccionar? Ella aún no me ha explicado completamente, pero yo ya tengo un dolor de cabeza tremendo tratando de arreglar las cuentas y averiguar en qué demonios gastaron todo ese dinero. He perdido la confianza en ella, pero ¿realmente es algo que se puede solucionar? Primera actualización, no sé cómo empezar a explicar cómo me sentí cuando finalmente enfrenté a mi esposa. Tenía el corazón en un puño y mi mente no dejaba de darle vueltas a todo lo que había pasado. Después de que el banco me confirmara que todo el dinero faltante se había ido a través de nuestra cuenta conjunta, la situación se volvió mucho más grave de lo que pensaba. Lo primero que hice fue sentarme con ella en casa, en un momento en que los niños no estaban, porque no quería que esta conversación fuera aún más incómoda de lo que ya era. Le pregunté directamente, ¿por qué me diste acceso a nuestras finanzas sin consultarme? ¿Cómo pudiste hacer eso? Al principio, ella se quedó en silencio, no sabía por dónde empezar. Pero después de unos segundos, me miró con una expresión preocupada y me dijo que lo había hecho porque era lo correcto. Estaba tan confundido que no sabía si estaba siendo manipulador o si de verdad no entendía la magnitud de lo que había hecho. Me explicó que su primo, con quien tiene una relación bastante cercana, había estado pasando por un momento muy difícil. Su familia estaba en una especie de crisis económica después de que su padre falleciera, y según ella,
estaban a punto de perder la casa y no podían alimentar a sus hijos. Estaba tan sumida en el deseo de ayudarlos que no pensó en cómo afectaría a nuestra familia ni a nuestras finanzas. Me dijo que pensó que, al fin y al cabo, todo volvería a la normalidad y que no necesitaría discutirlo conmigo porque es familia. Yo me quedé frío, porque no solo se trataba de dinero, sino también de confianza. El problema no era solo que lo hubiera hecho sin preguntarme, sino que la cantidad que sacaron era muchísimo más de lo que alguien necesitaría para sobrevivir unas semanas. Habían usado esa cantidad de dinero en un par de días. Ropa nueva, cenas caras, hasta viajes. Como si realmente no hubiera preocupación de nada. Fue cuando me dijo que estaban en proceso de recomponer su situación que me dio ganas de explotar. Intenté calmarme, porque la conversación seguía escalando, pero era difícil mantener la calma cuando veía cómo había ido todo por el drenaje sin control. Le pedí que me dijera cuánto había retirado su familia exactamente y me confesó que no lo sabía. Solo sabían que lo necesitaban. Eso me partió en 1000 pedazos. ¿Cómo pudo darle ese poder a alguien sin ni siquiera hacer una simple consulta conmigo? La situación se empezó a poner aún más tensa cuando intenté explicarle que el dinero no es solo dinero, sino también la base sobre la que construimos nuestra seguridad. Se supone que compartimos todo, pero para ella, el acto de darles acceso era una forma de apoyar a su familia, y eso me dolió mucho. Estaba tratando de entender sus motivos, pero no podía evitar sentir que había cruzado una línea que, hasta ahora, parecía inquebrantable. La conversación terminó de forma abrupta porque, al final, se defendió diciendo que todo lo hizo con la mejor intención. Pero para mí, ya era imposible verlo de esa manera. Después de esa charla, no me sentía tranquilo, ni seguro, ni siquiera en paz. Aunque traté de hablar con ella sobre las posibles soluciones y cómo podíamos intentar reconstruir nuestra relación financiera, las cosas no estaban claras. La confianza se había roto en pedazos. Al final, terminé llamando a mi contador y al banco para tratar de poner freno a cualquier movimiento extraño que pudiera seguir. Les pedí que bloquearan todas las transacciones y que pusieran alertas por cualquier tipo de movimiento no autorizado. Todavía no sé qué demonios hacer con la situación, y menos con el hecho de que, aunque mi esposa se disculpó, sentí que no estaba asumiendo completamente la gravedad de sus acciones. Ahora estoy atrapado entre un montón de emociones, la decepción, la rabia y la confusión. No sé cómo seguir adelante con esto. ¿Debería exigirle que se haga responsable por lo que hizo? ¿Debería considerar esto como un error grave, o tal vez hay algo más grande detrás? No sé si soy el único que ve esto como una traición a nuestra relación. Segunda actualización, la conversación con mi esposa me dejó completamente confundido y con una sensación de vacío que no me dejaba pensar con claridad. Después de todo lo que había pasado, no sabía si podía seguir confiando en ella o si esto era algo que simplemente tenía que pasar por alto, darle una segunda oportunidad y esperar que las cosas se arreglaran. Pero algo en mi interior me decía que no podía dejarlo ir tan fácilmente. El dinero no era el problema principal, sino la falta de respeto y la falta de comunicación. Esa línea que ella cruzó sin pensarlo me hizo preguntarme cuántas otras veces había tomado decisiones sin consultar conmigo. La verdad es que no fue solo el dinero lo que me molestó. Fue la sensación de que ella había dado por hecho que todo lo que tenía y todo lo que habíamos construido juntos era algo que podía compartir sin mi consentimiento. Nos habíamos comprometido a construir una vida juntos, pero ahora me sentía como si fuera un espectador en mi propia vida financiera. No entendía cómo alguien podía pensar que no era necesario hablar sobre decisiones tan serias. Me sentí como si hubiera sido invisible en mi propio matrimonio. Pasaron los días y la situación no mejoraba. De hecho, empeoraba cada vez más. Ella trataba de explicarme las razones por las que lo hizo, y aunque intentaba mostrarme que lo había hecho con la mejor de las intenciones, algo no me cuadraba. El hecho de que no solo le haya dado acceso a la cuenta, sino que haya permitido que su familia sacara tanto dinero sin preocuparse por las consecuencias, me hacía sentir como si todo lo que construimos hubiera sido solo un juego para ella. Cuando me senté con ella nuevamente, traté de explicarle que, aunque entendía que quisiera ayudar a su familia, no podía aceptarlo si no había una conversación previa. Es como si me hubiera excluido de las decisiones más importantes de nuestra vida, y eso dolía más de lo que había anticipado. Lo que más me sorprendió fue que ella parecía no entender completamente por qué me molestaba tanto. Para ella, era simplemente un acto de generosidad, un apoyo para su familia en un momento de necesidad. Pero para mí, era una falta de respeto. No solo hacia mí, sino hacia la confianza que habíamos construido durante años.
En un momento de nuestra conversación, ella incluso me dijo que el dinero no lo es todo, y eso me hizo aún más enfadado. Como si lo que yo sentía no fuera importante y simplemente tuviera que ponerme por encima de todo lo demás. Pero el dinero es lo que nos da estabilidad, lo que nos permite vivir tranquilos, lo que hace que nuestros planes se hagan realidad. ¿Cómo podía decirme eso? Pasaron varios días y la situación solo se hizo más insostenible. Sentía que cada conversación que tenía con ella, aunque intentara ser calmado, se convertía en una pelea. A veces me sentía culpable, porque yo sabía que había algo más detrás de su necesidad de ayudar a su familia, pero en el fondo, sabía que nada justificaría lo que había hecho. En el fondo, no podía evitar preguntarme si esto no era solo un error aislado o si realmente representaba una falta de juicio que había estado presente mucho antes. Decidí hablar con el primo de mi esposa, el que había retirado el dinero, porque necesitaba entender qué había estado pasando en su mente. Después de todo, fue él quien utilizó nuestro dinero, por lo que, de alguna manera, también era responsable. Lo llamé y, al principio, trató de defenderse, diciendo que su situación era desesperada, que no sabía a quién más recurrir y que no tenía otra opción. Sin embargo, al principio no quería asumir su responsabilidad. Fue solo cuando le dejé claro que lo que había hecho había afectado a nuestra familia y que las consecuencias serían graves, que empezó a mostrar algo de remordimiento. No tenía idea de la cantidad exacta de dinero que había tomado, pero me dijo que tomaron lo que necesitaban y nada más. Claro, como si $300,000 fueran solo lo que necesitaban. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que esto no solo había sido un problema de dinero, sino de responsabilidad y de cómo mi esposa había permitido que su familia manejara nuestra vida financiera como si nada. Mientras tanto, mi contador me seguía enviando alertas sobre los gastos que seguían saliendo de nuestras cuentas y aunque trataba de calmarme, cada notificación me hacía sentir que el control se me escapaba más y más. Cada vez que veía una nueva transacción, me sentía como si estuviera viendo mi futuro financiero desmoronarse, todo por algo que mi esposa había hecho sin pensar en las consecuencias. Durante toda esta crisis, me pasé horas y horas revisando las transacciones, tratando de entender cómo se había llegado a ese punto. Había hecho todo lo posible por mantener nuestras cuentas al día y bajo control, pero con todo esto, no sabía si podía seguir confiando en ella para manejar nuestra vida financiera. La verdad es que no tenía idea de si podría seguir adelante con el matrimonio si no encontraba una solución. Cada día se hacía más claro que mi relación con ella estaba cambiando, y lo peor de todo es que ni siquiera sabía cómo comunicarle todo lo que sentía. El miedo de que ya no podía confiar en ella, de que mi esposa ya no era la persona con la que me casé, me estaba comiendo vivo. Y lo peor de todo es que, a pesar de todo, ella no parecía entender completamente la magnitud de lo que había hecho. Estaba atrapado entre el querer salvar mi matrimonio y el dolor de saber que mi confianza en ella ya no era la misma. Por un lado, quería creer que su error había sido solo un momento de desesperación y falta de juicio, pero por otro, no podía dejar de preguntarme si su comportamiento era un reflejo de algo más profundo, algo que tal vez había estado ocurriendo sin que me diera cuenta. Aún no sé si podré perdonarla, si lo que pasó se puede resolver. Tercera actualización, no puedo seguir viviendo así. Cada día se sentía como una batalla interna, un conflicto constante entre lo que mi cabeza me decía que debía hacer y lo que mi corazón me pedía. A medida que pasaban los días, la frustración aumentaba y, por más que tratara de hablarlo con mi esposa, no conseguía que entendiera por completo el peso de lo que había hecho. Ya no se trataba solo del dinero, sino de cómo había decidido tomar control de nuestra vida financiera sin consultarme, como si mi opinión no fuera importante. La gota que colmó el vaso ocurrió una tarde, justo después de que recibiera una notificación más del banco sobre un retiro extraño de fondos. Mi esposa me miró con esa misma expresión que tenía cuando me intentaba explicar lo que había hecho, como si estuviera esperando que yo simplemente dejara de preguntarle, como si esto fuera un tema del que ya no debía hablar. No pude aguantar más. Le dije que no podía seguir ignorando lo que había pasado y que no podía seguir viviendo con la incertidumbre de que ella pudiera tomar decisiones tan grandes sin contar conmigo. En ese momento, me di cuenta de lo mal que estaban las cosas. Mi esposa, al ver que ya no podía calmarme más, comenzó a ponerse a la defensiva. Empezó a acusarme de no entender su necesidad de ayudar a su familia, de no ser flexible ni compasivo con su situación. Pero algo dentro de mí se rompió. Ya no podía escuchar más excusas. No me importaba que su familia estuviera pasando por un mal momento, ella había violado la confianza que habíamos construido durante años, y no había forma de que eso fuera algo que simplemente pudiera olvidarse.
Le grité que no solo se trataba de los $300,000 que habíamos perdido, sino de cómo la decisión de darle acceso a todo sin consultarme había afectado nuestra relación, nuestra seguridad, y la estabilidad que siempre habíamos querido para nuestra familia. A esa altura, ya no sabía cómo hablar sin que se volviera una discusión sin fin. Estaba tan furioso que las palabras salían solas, sin filtro. Y ella, al principio, trató de defenderse, pero conforme me veía tan alterado, empezó a derrapar también. Finalmente, en medio de la conversación, ella me soltó algo que me dejó completamente helado: lo hice porque te vi tan enfocado en tu trabajo, tan distante, que pensé que si yo no tomaba las riendas, nadie lo haría. Eso me dejó sin palabras. Por un momento, no sabía si me estaba atacando o si realmente pensaba que ella estaba tomando el control por el bien de ambos. De alguna manera, sentí que estaba siendo acusada de ser el culpable de su acción, de ser responsable de su falta de juicio. Eso, de alguna forma, solo hizo que la situación se volviera aún más complicada. Yo pensaba que ella lo había hecho porque estaba cegada por la necesidad de ayudar a su familia, pero ahora parecía que había otro factor más. Ella misma sentía que yo no estaba involucrado en nuestra relación lo suficiente como para que ella tuviera que tomar decisiones por los dos. Me dolió mucho escuchar eso. Sentí que me estaba culpando de la situación, como si mi trabajo y mis esfuerzos por proveer no fueran suficientes. La verdad es que nunca le había dado la sensación de que estaba distante, al menos no de una manera consciente. Cuando le pregunté si alguna vez me había dicho que se sentía así, no me dio una respuesta directa. En lugar de eso, comenzó a decirme que todo esto era complicado y que necesitaba tiempo para pensarlo. Pero yo ya no sabía si estaba dispuesto a darle ese tiempo. Empezaba a cuestionarme si lo que había hecho mi esposa no solo era una traición a nuestra relación financiera, sino una traición a la confianza que creía que compartíamos como pareja. Yo pensaba que, al casarnos, habíamos tomado un compromiso de actuar juntos en todo, de tomar decisiones en equipo. Pero ahora me encontraba en una situación en la que ni siquiera podía confiar en ella para manejar nuestras finanzas, mucho menos en su capacidad para ser honesta conmigo. La situación escaló aún más cuando descubrí que ella había estado mintiéndome acerca de lo que realmente había pasado con su familia. Durante nuestra conversación, ella finalmente admitió que no solo le había dado acceso a las cuentas, sino que había hecho que su primo, con quien tenía una relación cercana, manejara todo el dinero por un tiempo, porque él había insistido en que no querían que ella se sintiera presionada. Me quedé en shock, porque eso significaba que su primo no solo había retirado dinero, sino que había tenido control total de nuestras finanzas durante un buen rato. Para mí, esto fue como una patada en el estómago. No solo le había dado acceso sin mi consentimiento, sino que había permitido que un tercero estuviera manejando el dinero que pensábamos que solo nosotros debíamos manejar. Ya no estaba solo el tema de la falta de comunicación, sino que había sido una cadena de decisiones equivocadas. Esto ya no era solo un error aislado, sino una serie de malas decisiones que, al final, ponían en riesgo nuestro futuro económico. La conversación se hizo aún más intensa cuando le pregunté por qué no había considerado hablar conmigo antes de tomar todas esas decisiones. Ella me dijo que pensó que yo estaba tan ocupado con mi trabajo que no tendría tiempo para pensar en cosas tan pequeñas. Eso, en el fondo, me dolió aún más. Como si todo lo que yo hacía por nuestra familia no valiera la pena o no tuviera importancia. Como si mi trabajo y mis esfuerzos por mantener la estabilidad no fueran suficientes. Y de alguna forma, eso fue lo que más me dolió. Fue entonces cuando decidí que ya no podía seguir ignorando el problema. La confianza estaba completamente rota. Me sentía como si estuviera atrapado en una relación con alguien que, aunque la amaba, ya no sentía como si fuera la misma persona en la que confiaba ciegamente antes. Lo peor era que ni siquiera sabía cómo resolver la situación. No sabía si podría perdonarla por lo que había hecho. No sabía si nuestra relación, tal como la conocíamos, podría sobrevivir a algo así. Mi cabeza estaba llena de preguntas que no podían ser respondidas con facilidad. ¿Podría recuperar la confianza alguna vez? ¿Debería darle un ultimátum? O, tal vez, esta era la señal de que todo esto estaba destinado a terminar. En medio de todo esto, mi contador me llamó nuevamente. Había más transacciones sospechosas que no estaban relacionadas con el primo, sino con otras personas. Esto se estaba convirtiendo en algo mucho más grande, y aunque intentaba concentrarme en encontrar soluciones, sentía que estaba perdiendo el control de todo. Ahora, más que nunca, me siento totalmente perdido. No sé si la situación se puede reparar o si esto marcará el final de algo que creí que era sólido.
Todo lo que sé es que mi mundo, mi confianza y mi matrimonio se están desmoronando, y no puedo dejar de preguntarme si alguna vez podré encontrar un camino de vuelta. Cuarta actualización, después de semanas de discusión, terapia de pareja y mucho pensar, tomé una decisión. No fue fácil, ni inmediata, pero con el tiempo me di cuenta de que la situación no solo afectó nuestras finanzas, sino nuestra relación y mi paz mental. Mi esposa y yo tratamos de reconstruir lo que quedaba, pero al final entendí que la confianza rota no se repara con palabras. Decidí tomarme un tiempo, vivir separados un tiempo para aclarar las cosas. A pesar de que aún siento amor por ella, lo que hizo me hizo cuestionar no solo su juicio, sino también nuestra compatibilidad a largo plazo. No puedo decir que todo esté decidido, pero por ahora, necesito espacio para pensar en qué quiero para mi vida y si puedo perdonarla, o si es mejor seguir adelante. Las cosas están en el aire, pero por primera vez en mucho tiempo, siento que estoy tomando el control de mi vida, y eso, por ahora, es lo único que me da algo de calma.